Post-COVID en pacientes asintomáticos. ¿Es posible ser un paciente asintomático y tener síntomas de post-COVID? En este video daremos respuesta a esta pregunta y lo más importante, entenderemos por qué sucede ello. Acompáñeme. Hola, quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y le doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con el objetivo de poder aprender temas en relación a salud. Si usted es una persona que recién ve uno de estos videos, los invitamos a suscribirse y, lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que venimos realizando. Tenemos la oportunidad de publicar más de 500 videos en relación a temas médicos, de los cuales más de 400 videos están relacionados a la enfermedad COVID-19, pandemia que el mundo enfrenta y que es muy importante conocer sobre la misma. Los invito a acompañarme en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que ya es el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que esa sea de manera más accesible. Asimismo, hacemos la invitación a que nos acompañen en las transmisiones que hacemos en vivo de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, hora Perú, Colombia, 8 de la noche, hora México, donde venimos compartiendo la ampliación de la información y, lo más importante, respondiendo preguntas. Bueno, uno de los puntos más importantes a entender es que prácticamente un 80% de los pacientes infectados por SARS-CoV-2 no desarrollan síntomas graves o, en muchos casos, están dentro del grupo de asintomáticos. Recordemos que la enfermedad, en base a los síntomas, puede clasificarse en una enfermedad leve, en una enfermedad severa y en una enfermedad crítica, siendo prácticamente el 80% los pacientes que tienen una enfermedad leve moderada, 15% una enfermedad severa y 5% una enfermedad crítica. Sin embargo, hay pacientes que no desarrollan síntomas. Los pacientes asintomáticos, de acuerdo a algunas cifras en diferentes regiones, pueden estar entre el 40 y 60% de la población infectada. Es muy importante entender que muchas veces estos pacientes tienen el diagnóstico debido a que se hace una prueba de rutina dado por el trabajo o dado porque la familia ha presentado síntomas y han salido positivos. Sin embargo, ellos no manifiestan síntomas y, por lo tanto, si no fuese por estos exámenes de rutina o de descarte que se hacen en el trabajo o porque la familia está infectada, estos pacientes no recibirían ningún tipo de prueba dado que no tienen síntomas. Pero, sin embargo, hay pacientes que tuvieron la enfermedad. Recordemos que la pandemia empezó a finales del 2019, sin embargo, en marzo de 2020 recién fue declarada pandemia. Personas que se infectaron por COVID-19 y nunca hicieron mayor síntoma, pero meses después empiezan a tener sintomatología. Y se hacen la pregunta si ellos o no fueron infectados por COVID-19. Y la respuesta es: un paciente asintomático sí puede hacer síndrome post-COVID. Recordemos que dentro de los pacientes que tienen COVID-19, por lo menos entre un 60 a 80% presentará síntomas una vez superada la enfermedad. A ello se conoce como el síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID es una parte del cuadro clínico del COVID-19 que se va a presentar secundario a dos puntos. Uno, al daño por el virus, y dos, a la respuesta inmunitaria. Es por eso muy importante entender que el paciente asintomático sí puede desarrollar síndrome post-COVID. ¿Por qué un paciente infectado por SARS-CoV-2 es asintomático? Esto va a depender de varios factores. Como recordaremos, cualquier enfermedad depende de una tríada epidemiológica. Depende del agente, depende del huésped
y depende del ambiente. Para que una persona sea asintomática, uno de los puntos que se ha determinado con respecto al agente sería la carga viral. Las personas que son infectadas con una carga viral baja probablemente no desarrollen mayores síntomas. Sin embargo, en un estudio que se hizo en base a lo que es evaluación de tomografías en pacientes asintomáticos, se demostró que los pacientes asintomáticos, independiente que no manifiesten síntomas, estos pacientes asintomáticos igual tienen un compromiso y una inflamación a nivel pulmonar. Y muy interesante, estudios en tomografía evidenciaron que el paciente no tenía mayor sintomatología, sin embargo se evidenciaba ya signos inflamatorios en el pulmón. Y esto es importante entender, ¿por qué? Porque ese nivel de daño pulmonar no llega a manifestarse clínicamente. Sin embargo, ese paciente puede en posteriores meses tener lo que es la parte de los síntomas de un síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID no solo va a depender del daño causado por el virus, sino también por la respuesta inmunitaria. Y ahí viene el otro factor porque existen pacientes asintomáticos. Hemos hablado que uno va a ser el agente, otro va a ser el huésped. Recordemos que el huésped va a depender mucho de las manifestaciones que tiene. La respuesta inmunitaria es la causante del daño que el SARS-CoV-2 puede dar en una persona. Recordemos que una vez que el virus se ha replicado, la respuesta inmunitaria va a estar proporcional a la magnitud de la replicación viral. Y esta respuesta inflamatoria es la que va a causar el daño conocido como la tríada de la muerte: inflamación, trombosis, infección sobreagregada. Es muy importante que los pacientes que tienen SARS-CoV-2 pueden desencadenar una respuesta inmunitaria, los asintomáticos, leve, e incluso esta respuesta inmunitaria no causar mayores manifestaciones. Sin embargo, esta respuesta inmunitaria, así sea leve, puede perdurar en el tiempo y el paciente presentar los síntomas del post-COVID meses después de haber tenido una infección que el paciente no tenía conocimiento dado que fue asintomático. Es muy importante entender que los pacientes asintomáticos de COVID-19 pueden desarrollar síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID no va a estar dependiente solo de lo que va a ser la replicación viral, sino también de la capacidad de la respuesta inmunitaria del paciente. Si una persona tiene manifestaciones como sudoración, manifestaciones como dolor de espalda, respira profundo y tiene ahí un stop, tiene ahí una limitación respiratoria, se siente cansado, siente a veces que no puede dormir, siente intranquilidad, palpitaciones, sensación de falta de aire, pero nunca perdió el olfato, pero nunca ese paciente tuvo mayor manifestación, probablemente esa persona fue infectada de SARS-CoV-2 y fue asintomático. Sin embargo, eso no descarta que pueda ser un síndrome post-COVID. Recordemos que dentro de las personas que sí desarrollan síntomas de la enfermedad COVID-19, por lo menos entre un 60 a 80% hace síndrome post-COVID. Y eso también se aplica para lo que significaría los pacientes asintomáticos. No todo paciente asintomático va a ser síndrome post-COVID, pero existe una proporción que sí. Lamentablemente, como no hay unas cifras exactas de conocer a cuántas personas se puede determinar que son asintomáticos, tampoco se podría determinar cuántos van a ser síndrome post-COVID. Pero lo que sí se puede definir es que paciente asintomático de COVID-19 puede desarrollar síndrome post-COVID, dado que el síndrome post-COVID no va a estar relacionado a las manifestaciones clínicas del paciente, sino va a estar en relación al daño que pudo ocasionar el virus, pero también a la respuesta inmunitaria consecuente a este daño viral. Es muy importante entender que un paciente que no cursó con síntomas clínicos de COVID-19 va a tener una respuesta inmunitaria. Si nosotros pudiésemos hacer un screening con tomografía a todo paciente que sale positivo de SARS-CoV-2, encontraríamos que los cambios descritos dentro de la fisiopatología van a estar presentes en todos los pacientes. La diferencia es que en los pacientes asintomáticos estos cambios no van a llegar a pasar el umbral en el cual se hace recién evidente clínicamente, pero va a estar presente. En
cambio, los pacientes que sí hacen síntomas superan el umbral, y al superar el umbral, los pacientes empiezan a manifestar los síntomas, como la pérdida del olfato, la diarrea, la fiebre, la pérdida del gusto. Y esto se pasa o sucede porque el paciente desarrolló un cuadro de daño celular que supera el umbral de las manifestaciones clínicas. Paciente asintomático también tiene daño celular. Paciente asintomático también tiene replicación viral. Paciente asintomático también tiene neumonitis. Paciente asintomático también tiene manifestaciones del daño, de lo que significa clínica, radiológicamente o por imágenes del daño celular ocasionado por el virus. Sin embargo, clínicamente estos pacientes no van a hacer manifestaciones. Y por eso es muy importante tomar en cuenta estos datos. Bueno, hoy día hemos hablado sobre los pacientes asintomáticos y sobre todo el síndrome post-COVID. Hemos entendido que el síndrome post-COVID en sí van a ser las manifestaciones que un paciente puede presentar una vez superado a la enfermedad COVID-19. El síndrome post-COVID va a ser un conjunto de síntomas que van a depender de dos factores. Uno, el daño del virus, y dos, de la respuesta inmunitaria. Es importante conocer que los pacientes, tanto asintomáticos como sintomáticos, pueden desarrollar síndrome post-COVID. La diferencia es que el paciente asintomático probablemente nunca se dio cuenta que tenía la enfermedad, pero se da cuenta que va a presentar algunos síntomas que son muy sugerentes del post-COVID, como lo que es malestar general, dolor de espalda, sensación de falta de aire, insomnio, cansancio, palpitaciones, y el paciente nunca había manifestado síntomas de COVID semanas o meses anteriormente. Entonces es muy importante entender que los pacientes asintomáticos pueden hacer síndrome post-COVID. Síndrome que va a ser un conjunto de síntomas debidos a la respuesta inmunitaria y sobre todo al daño ocasionado por el SARS-CoV-2. Un paciente asintomático puede hacer síndrome post-COVID. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon en iBooks, un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo, con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año. Un libro muy importante para conocer. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.